Creó uno de los primeros antivirus para PC. Se volvió millonario, pero toda su fortuna la perdió de la noche a la mañana. Vivió por años en el exilio, hasta que un día, acorralado y con orden de captura, decidió quitarse la vida. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo hasta el día de hoy su antivirus sigue en pie, pero él cayó en la locura y lo perdió absolutamente todo? Acompáñame a conocer su historia. Hoy hablemos de John McAfee. El gobierno comenzó a seguirme en abril, cuando 42 soldados armados invadieron mi propiedad y mataron a mi perro a tiros. John David McAfee nació el 18 de septiembre de 1945 en Inglaterra. De muy chico y terminando el servicio militar de su padre, se mudó junto a él y su madre inglesa a los Estados Unidos, precisamente a Virginia. De su infancia podemos decir que sufrió de los abusos de un padre alcohólico que descargaba sus frustraciones con violencia física y psicológica sobre John y su madre. Sin embargo, el abusivo padre se quitaba la vida cuando McAfee contaba con 15 años. A pesar del entorno familiar abusivo, el futuro gurú tecnológico mostró destellos de una mente distinta y brillante. Así fue como se graduó con una licenciatura en matemáticas de la Universidad de Roanoke en 1967. De inmediato ingresó a la NASA para trabajar como programador en el Instituto de Estudios Espaciales en Nueva York. Y ya iniciando los 70s, sumaba más prestigio en su currículum al sumarse como diseñador de software en Univac, la empresa que en 1951 fabricó la primera computadora comercial. Más tarde continuaba sumando experiencia en Xerox, donde se desempeñó por varios años como arquitecto de sistemas operativos hasta 1978, que se incorporaba como consultor de software en la Computer Science Corporation. Pero la década de los 80 fue un punto de inflexión para la informática, y John McAfee no estuvo ajeno a los movimientos de innovación en el área. Desde principios de la década comenzó a trabajar para Lockheed Martin, una empresa líder de la industria aeroespacial y militar con grandes y jugosos contratos con el gobierno estadounidense. John McAfee estuvo en el lugar indicado, en la época indicada, cuando surgieron los primeros virus informáticos. Uno de los principales virus fue llamado Brain, desarrollado por ingenieros de Pakistán. McAfee pidió a la empresa poder tener contacto con estos malware y comenzó a crear programas para combatirlos. Estudió Brain y escribió un programa para contrarrestarlo. Lo publicó en su tablón de anuncios electrónico y 2 semanas después tenía 1 millón de usuarios. McAfee se abría paso en la historia de la informática. Para 1987 era un verdadero especialista en el área de los malware y cómo combatirlos, y fundaba su propia empresa McAfee Associates. En 1989 renunciaba a Lockheed Martin para dedicarse de lleno a su emprendimiento, manejando su empresa de seguridad informática desde su hogar en Santa Clara, California. Publicó su primer libro llamado Virus Informático, gusanos manipuladores de datos, programas asesinos y otras amenazas para su sistema. En 1989, después de sentirse abrumado por su éxito y el deseo de compartir su conocimiento, expresó su preocupación por los próximos peligros de virus similares para los usuarios de computadoras. El éxito lo catapultó como el rey de los antivirus, gracias a ser un visionario de los negocios. Fue el primero en distribuir sus programas de software antivirus mediante el modelo de negocios shareware. ¿Y qué significa esto? Pues McAfee implementó un software comercial que consistió en distribuir el programa antivirus de 2 maneras. Una mediante un periodo de prueba de 30 días y el segundo en un formato con funciones limitadas, las cuales se desbloqueaban tras realizar el pago. La clave era hacerles creer que el software era sumamente necesario para que lo instalen en su computadora. ¿Has obtenido algún programa de forma gratuita con un periodo de prueba de 30 días? Pues agradécelo a John McAfee. ¿O no? Propagar paranoia y el miedo a que en cualquier momento un programa malicioso podía afectar el trabajo de meses y años en los ordenadores fue parte de la clave del éxito, en especial en 1992 con el virus Michelangelo. A partir de este incidente, se dispararon las compras del software de seguridad informática de McAfee y llegando a ganar $5 millones al año. Con muy pocos gastos generales e inversiones, un negocio redondo de la época. Para 1994 vendía sus acciones y dejaba McAfee, la empresa que había fundado,
Muchas de las multinacionales más grandes del mundo utilizaban su programa de antivirus. Para mediados de la década de los 90, era una de las mentes más respetadas del Silicon Valley y uno de los millonarios tecnológicos más importantes. ¿Y qué fue de McAfee en los siguientes años? Pues fue referente para las nuevas empresas de Silicon Valley y trabajó dándoles consejos, así como charlas y conferencias en las escuelas de negocios más prestigiosas de los Estados Unidos. Alejado de su creación de seguridad informática, trabajó en distintos proyectos, pero que distaron mucho del éxito logrado con el software antivirus, aunque destacó al crear un startup llamada Tribal Voice, una especie de red social antes de la existencia de Facebook. Lo que más llamó la atención de este emprendimiento fue el sistema PowWow, el primero en realizar mensajería instantánea, más conocido como chat. Otro de sus proyectos destacados fue Sun Labs, un fabricante de programas de seguridad que en el año 2003 sería adquirido por Checkpoint Software. Tanto Tribal Voice como Sun Labs no le reportaron ganancias. Con la crisis financiera mundial de 2008 y tras inversiones en el sector inmobiliario, puntualmente en la construcción de mansiones, se estima que las pérdidas de McAfee fueron astronómicas y su patrimonio se redujo a tan solo $4 millones. Aunque nos parezca mucho, pensemos en lo que significa para un multimillonario. Los problemas se vislumbraban en el horizonte. Entonces John McAfee se mudó a Belize, un paraíso del Caribe con una presión fiscal inexistente. Desde su nuevo hogar en Belice, fundó Quorumex en el año 2010, un intento de ingresar a la industria de los antibióticos naturales. El empresario aseguraba que podía curar enfermedades mediante las virtudes naturales de las plantas, gracias al trabajo de la microbióloga Alison Adonicio. Sin embargo, a partir de este punto iniciaba una etapa oscura del empresario, llena de paranoia, locura, persecución y una acusación de homicidio. McAfee se hundió en el abuso de sustancias y alcohol. Con el poder del dinero tenía su propio harén de prostitutas y su ejército personal con pandilleros contratados. 2012 fue el año donde las sombras rodearon al empresario. Su socia Alison Adonicio se marchó de la isla asustada por el comportamiento de McAfee y con una fuerte acusación de abuso. Estaba convencido de que era vigilado constantemente. Sus días transcurrían en un bar local donde se atestaba de alcohol y sin dejar de vigilar la puerta. Desde cambiar su contraseña varias veces al día a cambiar su dirección IP diariamente, era su forma de creer que evitaba la vigilancia de los servicios secretos, que según él, estaba tras su pista desde los 90s. Los problemas se acrecentaron cuando en abril del año 2012, la unidad de supresión de pandillas de Belize le hizo un allanamiento. McAfee fue detenido por la fabricación de sustancias ilícitas de fábrica, medicamentos ilegales y poseer armas sin licencia. Al momento de ser apresado, se encontraba con su novia de 17 años. Según los medios de comunicación, fue liberado y demandó al gobierno de Belice por detención ilegal. Unos meses más tarde, respondía con una orden de arresto. Era el principal sospechoso del homicidio del empresario retirado Gregory Fall. Hacía meses que existía una enemistad entre los dos hombres de negocios estadounidenses debido a las fiestas de McAfee y a dos perros de su pertenencia que aterrorizaban al vecino. Fall fue encontrado con varias heridas por armas en el pecho y McAfee estaba navegando hacia Guatemala. Ingresando de manera ilegal, el gobierno de Guatemala le negó el asilo y procedió a extraditarlo hacia Belice. Pero John McAfee tenía un as bajo la manga y en pleno aeropuerto simuló un ataque al corazón y siendo trasladado a su país, los Estados Unidos. Instalado en Miami, las fiestas y los excesos seguían siendo algo corriente. En 2013, volvió a hacer noticia al publicar un video en YouTube donde arremetía contra la empresa que él mismo fundó en 1987, rodeado de mujeres con poca ropa y haciendo una parodia del uso de armas y sustancias ilícitas que tal vez solo McAfee encontró cómico. Bitcoin y camino a la presidencia. Abogaba por el uso de las criptomonedas y fogoneó el sistema durante mucho tiempo. Antes de su explosión como una salida a los problemas fiscales que tenía con los Estados Unidos, expresaba que era un medio para ser libres mediante el uso de monedas privadas e intercambios descentralizados. McAfee dice durante una entrevista, blockchain es la primera tecnología que no proviene de las entrañas del gobierno o de un programa negro,
de las Fuerzas Armadas, y la tecnología, en general, ha sido de código abierto. Está disponible para cualquiera. Este es un momento decisivo en la evolución de la mente humana. La primera aplicación de la cadena de bloques fue la criptomoneda, y la primera aplicación de la criptomoneda fue el Bitcoin. Ha superado con creces su esperanza de vida, pero no tiene privacidad. No puede poner contratos inteligentes en esa cadena de bloques. En 2016, en medio de una disputa entre el FBI y Apple, debido al pedido de la creación de una puerta de acceso en los dispositivos iPhone para poder ingresar al aparato de uno de los tiradores de la masacre de San Bernardino, la empresa de la manzana se negó para cuidar la seguridad de los usuarios, y McAfee ofreció su ayuda al FBI para desbloquear el aparato. En una carta abierta al público, pidió que si dudan de sus credenciales, busquen su nombre en Google. El mismo año lanzaba su candidatura a presidente de los Estados Unidos como parte del recién creado Partido Cibernético, para después sumarse al Partido Libertario, pero sus intenciones no pasaron de las elecciones primarias. En 2019, el empresario anunció el lanzamiento de una tarjeta de débito para las monedas virtuales que sería semi-anónima. Además, McAfee ha invertido en la creación de su propia criptomoneda llamada Ghost. Con esos movimientos, el gobierno de Estados Unidos hizo un pedido de captura de John McAfee por fraude en el mercado de las criptomonedas, además de ser acusado de 7 delitos de fraude bursátil y lavado de dinero. En el exilio, el empresario lanzó su segunda candidatura a la vicepresidencia de Estados Unidos desde aguas internacionales, haciendo su campaña con desafiantes posteos desde Cuba y Venezuela. En el 2020, fue apresado en España con orden de extradición hacia los Estados Unidos. En la prisión Brians II en Barcelona, se quitó la vida el 23 de junio del año 2021. McAfee fue uno de los pioneros de la ciberseguridad y uno de los pilares del prestigio de Silicon Valley. Sus hazañas como empresario han sido puestas bajo la lupa, pero sin dudas supo aprovechar el momento para crear una de las fortunas más grandes de su momento. Aunque todo lo anterior puede quedar opacado por sus últimas décadas y una vida más adecuada a un guión de Hollywood, el nombre de John McAfee seguirá estando asociado con el mundo de los negocios, y más cuando la empresa que fundó sigue llevando su apellido y se mantiene como una de las líderes en la ciberseguridad. Espero que te haya gustado esta nota en Hablemos de Al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.